Vamos en el final, con todo este panorama que estamos viendo, inflación muy por encima del 7% que tuvimos el mes pasado, precios descontrolados, el dólar que se dispara, como tantas otras veces pasó en la Argentina, se dispara mucho. Bueno, y lo que ya viene ocurriendo con la pérdida del poder adquisitivo del salario por el aumento de los precios y porque los sueldos, salvo excepciones, no aumentan tanto como los precios. Con este panorama también de pobreza, de indigencia, de muchas complicaciones en nuestra realidad económica, también es cierto que tuvo su impacto por la pandemia, que tuvo su impacto por la guerra, que tuvo su impacto por la sequía, lo está teniendo, pero acá, además de estas variables de contexto, hay un problema de fondo que pasan los gobiernos y no se soluciona. Y la inflación que sigue vivita y coleando, más o menos, Macri la dejó en 50, con Alberto ya tenemos más del 100, a lo largo de un año estamos hablando. En este contexto, a mí no deja de llamarme la atención lo que dice, porque de eso trabaja, Gabriela Cerruti, trabaja de vocera presidencial y habla en nombre del presidente. Y por ejemplo, en las últimas horas, Gabriela Cerruti así explicaba por qué tenemos la inflación que tenemos. A ver. Yo sé que la inflación indigna, porque te jode la vida cotidiana, porque todos los días te cambian los precios. Entonces es muy difícil hablar tranquilamente sobre un tema que te indigna y que te enoja. Pero la verdad es que nuestra obligación es tratar de explicarte que además de que comprendemos cómo te sentís y además de que comprendemos cómo estás y que a muchos nos pasa obviamente lo mismo que te pasa a vos, hay alguna explicación, algún intento de comprender lo que está pasando. Eso nos va a ayudar además a que entiendas que esto va a cambiar y que va a estar mejor. La verdad es que Argentina venía con una inflación muy alta, terminó Macri con una inflación de 53 puntos, una inflación altísima y nos agarró la pandemia. En la pandemia, en la Argentina y en todo el mundo se tuvo que emitir muchísimo para poder sostener todo, las vacunas, las políticas sociales, todo lo que se hacía. Ahora en la Argentina hubo que emitir el doble. ¿Por qué? Porque la Argentina no podía tomar créditos, no podía endeudarse porque ya estábamos con la deuda del Fondo Monetario Internacional de los 40.000 millones que había tomado Macri. Termina la pandemia y empieza la guerra. ¿Esto qué significa? 5.000 millones de dólares para pagar la energía que estaba altísima y carísima porque Ucrania y la guerra con Rusia y todo lo demás. Empezamos a salir de eso y ustedes vieron que los índices habían bajado en noviembre, en diciembre y sentíamos que empezaba la zona del alivio porque todas las medidas que se están tomando y que impulsan el crecimiento y que impulsan la generación de empleo nos permitía sentir que estábamos un poco mejor. ¿Y qué pasó? La sequía. ¿Qué es la sequía? Cuando hablamos de crisis climática, de cambio climático, hablamos en general. En la Argentina fue la mayor sequía desde el 1920. Pero además sumaré una cosa. Yo le decía hoy en la mañana al presidente, mira, yo compro mi bolsón de verduras en el mercado central. Lo compro una vez por semana, bolsón de verdura, de fruta y docena de huevos, 7.800 pesos. Bastante bien. Cuando el fin de semana tuve que salir a comprar 3 cosas en la verdulería de la esquina porque tenía que cocinar para ese fin de semana otras cosas que la que habían venido en el bolsón, gasté también 8.000 pesos. Entonces la dispersión de precios también es algo que hace que no solo algunos precios suban, sino que también de repente vos pagás el doble en un lugar y en el otro. Entonces hay que ir más al supermercado, hay que buscar los precios justos, hay que controlar más. Pero todas estas son las cosas que a vos no te solucionan la vida, pero que nosotros te podemos... Bueno, hasta ahí parte del video que duraba más de 2 minutos, donde Gabriela Cerruti, como si fuera una comentarista o una columnista económica, nos explica por qué aumenta la inflación en la Argentina. Como si no fuera parte del gobierno y como si este gobierno no hubiese llegado, como llegó, en base a una inflación que dejó Macri, que es cierto, del 50%, que era altísima. Macri que dijo que era fácil bajar la inflación. Bueno, Alberto la duplicó. Pero no solo eso. Gabriela Cerruti también dijo, sorprendentemente, que el presidente renunció a ser candidato cuando podía ganar. Yo a veces siento que nos mira a la cara y nos toma por tontos. ¿En serio Gabriela Cerruti piensa que Alberto Fernández puede ganar? Y lo último es lo de este fin de semana. Gabriela Cerruti, en una conversación con Futura Rock, una radio porteña, dijo que la imagen que ella vio el fin de semana en Buenos Aires no es la de un país en crisis. Y contó, primero,
que hubo 20.000 personas viendo a Trueno en Tecnópolis. Claro, se perdió el detalle que Trueno cantó gratis en Tecnópolis. Pero bueno, ella dijo, había 20.000 personas ahí. Segundo, dijo, fui al cine y había una cantidad de gente por todos lados. Tercero, fuimos a cenar al centro y no se podía creer la cantidad de gente que había. Y por eso termina diciendo Gabriela Cerruti, esta no es la imagen de un país en crisis. Yo insisto, me parece que es no Alicia, sino Gabriela en el País de las Maravillas. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene, que la pasen bien.